van a tener en algún momento de su vida una apendicitis. O sea que si acá hubiera 100 personas, 7 en algún momento, especialmente en la juventud, porque es una enfermedad de la juventud, máximo hasta los... Puede ocurrir a cualquier edad, ¿no? Pero entre 10 y 25 años es el momento. Habrán escuchado que cuando mandan gente a la Antártida, que se va a quedar, vieron las bases un año, le sacan el apéndice antes, aunque no tengan nada, ¿no? Para evitar el problema. O sea, esa es la incidencia, y si ustedes hacen una guardia, en un día de guardia en un hospital grande como este, hay 1 o 2 casos de apendicitis que necesitan ser operados seguro, ¿no? Y después hay un montón de otros que son diagnósticos diferenciales, pero que hay que trabajarlos como una apendicitis. Y es también una enfermedad que muestra la calidad de los médicos, o sea, la educación médica, la capacidad de los médicos y la eficacia del sistema de salud, ¿no? ¿Por qué? Porque diagnosticada precozmente y resuelta, el enfermo está 12 horas internado, quizás 24 a lo sumo, evoluciona perfecto y no pasa nada, y a lo sumo recibe una dosis de antibióticos preoperatoria y nada más. Si no se diagnostica adecuadamente, es un drama, el drama de la peritonitis, y eso habitualmente implica riesgo de vida, más vale, ahora vamos a hablar de eso, 15 días en terapia intensiva, antibióticos carísimos, máquinas, ¿viste? Bueno, y la vida en riesgo, ¿no? O sea, eso muestra cómo la calidad, la calidad médica es esencial, ¿viste? No hay sistema de salud que funcione sin médicos bien formados, ¿no? O sea, puedes poner el sistema que se te ocurra, marxista, hipercapitalista, Inglaterra, qué sé yo, países nórdicos, Nueva York, Chile, lo que quiera, elegí el sistema que quiera, si no hay buenos médicos, crisis, ¿no? Anda. Bueno, entonces, ¿qué es la apendicitis? Bueno, obviamente es la inflamación del apéndice. ¿Por qué ocurre esto? Lo que es el apéndice, supongo que ustedes nos acordamos todos, bastante fácil. A ver, el ciego y el apéndice. El apéndice es en realidad un divertículo verdadero. ¿Vieron? ¿Verdadero qué quiere decir? Que tiene todas las capas que tiene el órgano en el cual se origina o al cual va. O sea, tiene mucosa, submucosa, tiene capa muscular, tiene serosa. Ese es el apéndice. Y este es el que se inflama. El apéndice a su vez puede tener... me olvidé de decirles. Pregunten todo lo que quieran, interrumpan todo lo que quieran. Cuanto más preguntas y más interrupciones, mejor. ¿Estamos? Salgamos del colegio secundario. Entonces, este apéndice, a su vez, habitualmente es como si mi antebrazo fuera el colon y mi puño el ciego, y habitualmente está así, hacia adentro y hacia abajo, un poquito hacia atrás. Aunque puede haber algunas modificaciones en esta anatomía que van a tener que ver con el examen físico, ¿no es cierto? Que luego vamos a hacer. La más común es esta, pero a veces es retrocecal, se va para atrás, lo cual nos pone un poco más de trabajo para diagnosticarlo, o a veces se va bien para abajo hacia la pelvis, ¿no es cierto? Y nos puede dar algunos síntomas pelvianos, como por ejemplo tenesmo, disuria, ¿no? Pero esto es la ubicación. Ahora, ¿por qué se inflama con tanta frecuencia, o bueno, 7% en la vida? ¿Por qué se inflama? Hay muchas teorías, pero hay una que es clásica, conserva su vigencia y es la que vamos a trabajar ahora, y también porque es muy interesante para entender todo lo que ocurre y para que ustedes agarren la gimnasia
del razonamiento, ¿no es cierto? Entender, razonar y entender, para escaparle a esas cosas de tener que memorizar a toda velocidad, ¿viste? Y olvidártelo a los 2 días, ¿viste? Esa drama, ¿no? Que nos enferma, ¿no? ¿Qué es lo que suele pasar? Lo que suele pasar es que se genera un fecalito acá. ¿Qué es fecalito? Una parte, un pedazo de materia fecal que se seca y se endurece como un lito, como un cálculo. Es una materia fecal muy seca y muy dura que obstruye el extremo del apéndice. Ahí empieza la película. Entonces, empieza la película acá, se obstruye. Pero todo esto, al igual que esto, está lleno de bacterias, ¿no es cierto? Las bacterias de la flora colónica. Acá comienza la proliferación. Y acá se cumple una regla general de las enfermedades, que es que cuando una estructura tubular se obstruye, eso genera infección. Si se obstruye un bronquio, es probable que tengamos una atelectasia y que este se infecta. Si se obstruye la trompa de Eustaquio, es probable que tengamos una otitis media. Si se obstruye el drenaje de uno de los senos maxilares, es muy probable que tengamos una sinusitis aguda. Si se obstruye la vía urinaria, es muy probable que tengamos una infección urinaria. ¿Entienden? Entonces, ahí comienza la proliferación bacteriana. Se producen gases y el apéndice comienza a distenderse porque está sometido a mayor presión por los gases. Cuando una cavidad se dilata, ahí ocurre otra ley general de la biología, que es la ley de Laplace, que al tener más radio, la pared tiene más tensión. ¿Me siguen en eso? Funciona en el corazón y en el apéndice, la ley de Laplace, ¿no? Si uno entiende las grandes leyes, todo lo demás viene por añadidura, ¿no? Si no las entiende, tiene que aprendérselo de memoria, ¿no? Entonces, se distiende, aumenta el radio, y como dice la ley de Laplace, disminuye la perfusión de esa zona sometida a tensión porque tiene más radio. ¿Me siguen? En el medio de todo esto están proliferando las bacterias que no tienen para dónde ir, quedaron encerradas en el apéndice. Proliferan, comienzan a invadir esa mucosa que está isquémica, porque está distendida, la empiezan a invadir y la inflamación ya llega a las paredes del apéndice. ¿Estamos? Ahí tenemos la apendicitis. Esto va ocurriendo en un lapso de 12 a 24 horas aproximadamente, y el apéndice se inflama. Cuando vayan al quirófano, traten de ir, hagan guardias, y en las guardias aprovechen para ir a ver cuando se operan los enfermos, ¿no es cierto? Por eso hay que hacerlo. 6 meses, acuérdense. Van a ver que cuando sacan el apéndice es como una salchicha colorada, inflamada, ¿no es cierto? Eso es el apéndice, el apéndice con apendicitis, obviamente, ¿no? Si esto sigue y sigue, ese apéndice se pone necrótico por la falta de perfusión y también por la invasión de bacterias, porque dentro de la luz hay una flora mixta intestinal, dentro de la cual también hay anaerobios, ¿no es cierto? No olvidar eso, ¿no? Pero el enfermo, el apéndice se pone necrótico, y si no se hace nada, pasa el tiempo y no se diagnostica este cuadro, no se trata, ese apéndice se perfora.
se perfora finalmente, no soporta la presión y se perfora. Cuando se perfora, hay dos posibilidades. La primera es que se genere un absceso periapendicular, que haya las asas del intestino. Ustedes saben, la naturaleza es genial, ¿viste? Tratan de cerrar el agujero, se acercan, se pegotean, lo mismo que todas las estructuras peritoneales. Tratan de bloquear y muchas veces lo logran. En los animales es extraordinaria esa capacidad. Saben que muchos años trabajamos con cirugía experimental con perros, ¿no? Haciendo modelos de sepsis y operábamos perros. Una vez yo encontré en el peritoneo del perro un clavo de esos en L, un clavo adentro, y el perro andaba por la vida lo más bien. O sea, alguna vez se tragó el clavo, lo perforó el clavo y el peritoneo se les arregló para bloquear la perforación, ¿no es cierto? O sea que esa es una posibilidad, que se genere un absceso o una colección de pus que no se difunde a la gran cavidad. ¿Me siguen hasta acá? Si no, interrumpan, porque esto es totalmente lógico y esta lógica sirve para otras enfermedades, no solo para esto. Entonces, esa es la posibilidad, que haya un absceso periapendicular, o a veces lo que llamamos plastrón. ¿Plastrón qué es? Una masa de tejido alrededor inflamada, pero que llegó a bloquear lo más temido, que es que el pus se difunda en la gran cavidad, ¿no es cierto? En la cavidad peritoneal. Si este mecanismo no funciona, no se puede bloquear, viene la temida complicación, que es la peritonitis de gran cavidad. Que eso es otro precio, ¿viste? Ahí acá estamos complicados, ¿no es cierto? Peritonitis, y vamos a ir sobre eso. Entonces, esta es la patogenia, la anatomía patológica de la apendicitis aguda. ¿Cómo es la clínica de esto? ¿Qué le pasa a estos enfermos? Generalmente son jóvenes, les dije, 10 a 25 años generalmente, y comienza. Es re interesante. Hay una secuencia súper clásica, se llama cronología del Murphy. Cronología. Comienza con dolor vago, difuso, centro abdominal. En el centro del abdomen comienza. ¿Qué es eso? Primero le duele y después a veces vomita. Nunca vomita antes que le duela. ¿Qué es eso? Es el momento en que se impactó el fecalito ¿qué respuesta creen que puede haber cuando se impacta el fecalito? Una contracción. ¿Cómo? Una contracción. Exacto, aumento del peristaltismo. Eso es. Hay una reacción vagal, aumenta el peristaltismo tratando de desobstruir. Seguramente 1000 veces en nuestra vida lo logra. ¿Vieron? Con un cólico que tuvimos y pasó, ¿no es cierto? ¿No? Logra desobstruirlo y ni nos enteramos de esto, ¿no? Es algo parecido a las pancreatitis. ¿Se acuerdan que el páncreas tenía el Wilson y un conducto accesorio? Conducto accesorio es una válvula de seguridad, ¿no? Seguramente muchas veces superamos nuestras temibles parrilladas, ¿no? Gracias al conducto accesorio, y no tuvimos una pancreatitis aguda, ¿no? Y lo que tuvimos fue una pequeña molestia, una descompostura y nada más, ¿no? Bueno, entonces, sí, se produce la reacción vagal. Por eso hay dolor. El dolor es difuso, no está bien caracterizado, es el dolor visceral.
¿Por qué es difuso? Porque entra a nivel de la médula, T8, T10 más o menos, entra. Estos son los dolores también que generan dolor referido. Fíjate que acá está el problema, pero le duele acá. A veces hasta le duele en el epigastrio, ¿no es cierto? Dolor referido. Y después vomita. A veces vomita. Y saben, y viene algo que hay que estar bien atento, que ese aumento del peristaltismo puede generar una o dos deposiciones diarreicas en el comienzo del cuadro, lo cual puede generar más confusión, porque alguien puede decir es una enterocolitis, ¿no es cierto? Es un problema infeccioso banal, ¿no? Y se empieza, el médico no advertido empieza a perder tiempo y empiezan a correr estas 24 horas, ¿no? Donde se puede arreglar sin problemas esto, ¿no? Entonces, ahí comienza, ese es el inicio. Pero esta cronología sigue. ¿Qué pasa? Como les expliqué, si no se desobstruye, porque a veces el peristaltismo efectivamente lo desobstruye, pero si no, comienza la proliferación, la distensión, el radio, todo lo que hablamos de la ley de Laplace, y la inflamación progresa. Es probable que ya empiece a subir la temperatura, que haya unas líneas de fiebre, y el dolor migra. Ahora se hace un dolor somático. ¿Por qué? Porque la inflamación ya llega al peritoneo parietal sobre todo, y migra a la fosa ilíaca derecha, y habitualmente es lo que tienen los enfermos cuando llegan, que te dicen dónde le duele. Es más, acá en La Guardia, muchos años que yo trabajé ahí, jugábamos tratando de diagnosticar qué tenían los enfermos cuando entraban caminando, ¿no? Y el enfermo entra tocándose la fosa ilíaca derecha, entra con una posición, ¿no? Y cuando llega le duele la fosa ilíaca derecha porque la primera fase ya ocurrió, no consultó habitualmente, ¿no? Casi nunca. Entonces, pero uno puede recoger esta cronología hablando con el enfermo, interrogando, haciendo la historia clínica como hay que hacerla, ¿no? Entonces, ahí llega con esto, tiene fiebre y el apéndice está inflamado. Y lo vamos a examinar, ¿no es cierto? Veamos qué clínica puede dar esto en este estadio inicial de apendicitis aguda clásica, ¿no es cierto? De esta que hay una o dos por día, ¿no? En un hospital grande, digamos. El grande puede ser 200, 250 pacientes por día que vienen a la guardia, ¿no? Entonces, en ese momento, el enfermo ya tiene un proceso inflamatorio en curso, infeccioso. Va a tener los signos vitales que correspondan a esto, ¿no es cierto? Taquicardia, quizá un poquito de taquipnea, ¿no? La tensión arterial va a estar normal en principio, porque no hay nada muy dramático en esto. Va a tener saturación normal en principio, porque tampoco no pasa, está todo muy localizado, ¿no es cierto? Y va a tener fiebre. Acá hay un dato interesante, que es la temperatura diferencial. Es recontra clásico y muy práctico. O sea, la diferencia entre la temperatura central y la periférica. Central entendida por rectal, en relación a la periférica, que nosotros habitualmente tomamos la temperatura axilar.
lo cual está re mal, todo el mundo dice que no hay que tomarla, pero ¿viste? Nosotros el modo argento hacemos lo que se nos canta, así nos va, ¿no? ¿Viste? Habría que tomar temperatura bucal, ¿viste? Porque el axilar es muy... Acuérdense que todo lo que ustedes leen, toda la bibliografía está basada en controles de temperatura bucal, que es más alta que la temperatura axilar, ¿recuerdan? Hay una bruta confusión, ¿no? Pero nosotros tomamos temperatura axilar. El enfermo podría tener unas líneas de fiebre con esto, pero el dato interesante es que el termómetro colocado en el recto, el termómetro es como un explorador de temperatura, colocado en el recto, es como que está asomado al peritoneo y a la cavidad abdominal. Está mucho más cerca de esto que un termómetro colocado en la axila. ¿Me siguen? Y acá está la inflamación. Ni te digo si se perforó y hay peritonitis. Entonces, un hallazgo interesante es que puede haber aumento de la temperatura diferencial. ¿Se acuerdan? Bueno, para esto hay que tener claro cuáles son los valores normales de temperatura. Eso ya lo estudiaron, ¿no? Supongo, no sé. Axilar hasta 37, bucal hasta 37,2, rectal o central hasta 37,8, ¿no? Acuérdense de eso, Si no, todo esto es un confusograma posible, ¿no? Entonces, si hay más de 1 grado de diferencia entre axilar y rectal, decimos que el enfermo tiene temperatura diferencial. ¿Y eso qué significa? Que hay una inflamación en el abdomen, ¿entienden? O ginecológica, o sea, cercana a la punta al extremo del termómetro. ¿Tiene lógica esto? Paréntesis, otra cosa para la que sirve esto, truco. Vieron, los enfermos muchas veces tienen flebitis o inflamaciones por las vías, y a veces no se sabe si tiene, no tiene, o si... Una cosa interesante es tomarle la temperatura en las dos axilas. Del lado donde está la flebitis va a estar mucho más alta y ahí termina de tener el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo. No, se puede jugar un montón con el termómetro, como con el estetoscopio, con el martillo, ¿viste? Como la linterna. Cada instrumento tiene 1000 aplicaciones, diferentes aplicaciones, ¿no es cierto? Bueno, hay que practicarlo, ¿no? Esto es use or lose. ¿Lo usás o lo perdés? Al instrumento me refiero, ¿no? Si no lo usás es como una guitarra que no tocas más, ¿viste? Un día no tocas más, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces, ese es los signos vitales. Luego, al examinarlo, en esta fase de apendicitis aguda, en la inspección del abdomen no va a haber nada, porque está todo todavía muy localizado. En la palpación sí, sobre todo en la palpación profunda. El abdomen va a ser blando, va a ser depresible, pero en la palpación profunda, en fosa ilíaca derecha, puede haber o va a haber dolor en la palpación profunda de la fosa ilíaca derecha, especialmente en un punto que es el punto de McBurney, que es el punto, hay que trazar una línea del ombligo a la espina ilíaca anterosuperior. A 5 centímetros de la espina ilíaca, sobre esa línea, ahí está McBurney o unión del tercio distal con los 2 tercios proximales, ahí está el punto de McBurney. Si yo ahí me meto adentro, profundizo la mano, ahí puede haber dolor. Y también puede haber dolor cuando yo, si el cuadro avanzó un poco más, cuando yo descomprimo bruscamente, suelto la mano,
¿entienden? Levanto la mano, la separo rápidamente, porque eso, ¿qué estoy haciendo? Estoy obligando al peritoneo que se mueva para adentro y para afuera, y ahí, ¡ay!, duele, ¿no? Ese es un hallazgo típico. La ocultación no tendría nada en principio, ¿no es cierto? Estaría normal. Y la percusión también. Cuando ya se empieza a inflamar el peritoneo, sobre todo el peritoneo parietal, ahí hay un buen truco, que es que la percusión puede ser dolorosa. ¿Por qué? Porque como yo estoy percutiendo, en realidad genero una mini depresión, ¿no es cierto? Es como, no tiene la contundencia de entrar la mano, pero deprimo. Es más, hasta ahí está bien planteado. Si la percusión es dolorosa, algunos dicen que habría que percutir antes, ¿no? Si la percusión es dolorosa, no tendría sentido generarle al paciente un dolor adicional con la maniobra de la descompresión, ¿entienden? Ya tendríamos un indicador de que hay inflamación, ¿no es cierto? Peritoneal, ¿no? Fíjense cómo la manera de cuidar al enfermo es saber lo que hay que hacer, ¿entienden? Ser ético, ¿vieron? Está todo el mundo hablando de ética y de reglas. ¿Saben qué es ser ético? Hacer bien tu trabajo, no hablar de ética. No, humo, meta humo, ¿viste? ¿No? Y las cosas que habría que hacer. Vos sos ético cuando haces bien tu laburo. Si vos sos muy empático y afectivo con un paciente, pero y no le haces un electro cuando no sabes entender el electro o diagnosticarlo, no sos ético. Sos horrible, peligrosísimo, aunque seas reafectuoso. ¿Estamos? Ser ético es hacer bien nuestro laburo. Acuérdense de eso. No hablar de ética todo el día, ¿eh? ¿Estamos? ¿Había una pregunta por allá? Sí. El diagnóstico diferencial en la etapa temprana, que es cuando no abdominales con ecografía nada más. Muy buen punto. Buena pregunta que lleva a dos cosas. A ver, si te entiendo bien. Diagnóstico diferencial y valor de la ecografía, ¿no? En esto. Ahora vamos. Esta situación de apendicitis aguda tiene diagnósticos diferenciales. En una chica joven, porque habitualmente es chica joven, ahí entran cacha, ¿no? Pero juventud, entran un montón de diagnósticos ginecológicos, varios diagnósticos ginecológicos entran en juego. Por eso, está muy bien que si se diagnostica o se sospecha apendicitis aguda en una chica joven, es bueno pedir una consulta ginecológica. O el examen ginecológico básico se puede aprender, ¿no es cierto? No es... Deberían aprenderlo en el internado o en la cursada de gineco, pero ya sabemos cómo es nuestro mundo, ¿no? No. Pero no es ninguna ciencia oculta. Me refiero al tacto vaginal, normal, ¿no? Eso no es difícil. Pero lo básico, ¿no? ¿No es cierto? No magia, pero ¿por qué? Porque ¿qué problemas ginecológicos podrían aparecer en el medio? El más común es la enfermedad inflamatoria pelviana o anexitis o inflamación de las trompas, ¿no es cierto? Eso es un diagnóstico diferencial. Puede estar más inflamada, si está inflamada la trompa derecha especialmente, ¿no? Es una enfermedad inflamatoria ascendente, eventualmente son bacterias de la vagina que ascienden, inflaman la trompa. Bueno,
y es un diagnóstico. Habitualmente tiene, hay flujo purulento o flujo maloliente. Eso. Otra posibilidad es una torsión de ovario o una hemorragia intraovario, intrafolicular. Otro cuadro ginecológico podría ser el dolor de ovulatorio de mitad de menstruación, ¿no es cierto? Como cuadros que pueden afectar la fosa ilíaca derecha en una chica joven. Otro cuadro es el ectópico, el embarazo ectópico, que es cuando el huevo, el embarazo, se empieza a desarrollar fuera del útero. Lo más común que sea una trompa y se puede romper, o sea, crece, está mal ubicado y un día se rompe, ¿no? ¿Eso saben cómo es el embarazo ectópico, cómo es la clínica? Bueno, es una chica joven que habitualmente tiene un atraso menstrual, obviamente, y que tiene un síncope, se marea, se cae, se desmaya, se recupera y tiene una pérdida genital fuera de fecha y pequeña habitualmente y con características que describe como diferentes a una pérdida menstrual, ¿no es cierto? Como que ve sangre pero distinto. ¿Eso qué es? Que se rompió el ectópico, la hipotensión es porque hubo una hemorragia. Esa hemorragia generalmente da omalgia porque sube por el parietocólico, inflama el diafragma, le duele un hombro y eso es un ectópico. Una chica joven que se desmayó, que tiene una pérdida sorprendente y distinta de la menstrual y que le duele el abdomen inferior, ¿no? Eso es un ectópico. Sí. ¿Cuánto tiempo tarda para presentar la clínica en el embarazo ectópico? ¿Cuánto tiempo de embarazo o...? Sí, ¿es agudo? ¿Cuánto será la progresión? No, bueno, el embarazo, a ver, el huevo comienza a crecer, puede crecer en muchos lados, pero la súper típica es que crezca en una trompa. Crece, está totalmente mal ubicado, no tiene dónde nutrirse, dónde ir y se rompe, ¿no? Y ahí empieza. Ahora, ¿cuánto tiene que crecer para que se rompa? Eso no sé. No sé. Es un problema del principio del embarazo, primer trimestre del embarazo, obviamente. Si uno lo mira desde ese lado, serían las hemorragias genitales del primer trimestre de embarazo. ¿Vieron? Las hemorragias genitales son distintas. Que sirve ver si son del primer trimestre, del segundo trimestre, del tercer trimestre, ¿viste? Cada una tiene su causa. Ahora, una vez que se rompe, comienza a sangrar. Y ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Bueno, otros diagnósticos diferenciales de fosa ilíaca. A veces en las guardias van a escuchar decir, tenemos una fosa ilíaca derecha, ¿no? No te dicen tenemos una apendicitis aguda. ¿Por qué? Porque se están llevando adelante estos diagnósticos diferenciales, ¿no? En una chica les conté, también podría ser un diagnóstico diferencial, puede ser un cólico renal, pues, del lado derecho. También puede haber inflamaciones del intestino, del delgado, por ejemplo la ileitis, enfermedad de Crohn, ¿no? Bueno, a veces otro diagnóstico diferencial es la diverticulitis de Meckel. ¿Se acuerdan del divertículo de Meckel? Bueno, se puede inflamar. Bueno, diagnósticos diferenciales. Y tu segunda pregunta, ¿tu nombre era la de las dos preguntas en una? ¿Cómo? No escuché. ¿Tu nombre? Nayara. ¿Cómo? Nayara. ¿Nayaria? Nayara. ¿Dayana? Está bien, es lindo nombre, pero para mí ¿viste? No hay más Gracielas, Alejandra. Mis novias no figuran. Mis novias de juventud no aparecen. Tu segunda pregunta era el eco, ¿no?
Es estudios complementarios en esto sería. La verdad, ahora acá les digo algo del médico viejo. Si vos para diagnosticar una apendicitis tenés que empezar a hacer tomografía y qué sé yo, en la casa, ¿no? Pero, ¿no? Es como una cosa de orgullo profesional, ¿viste? Esto, ¿no? Pero bueno, se hacen estudios y pueden servir, no es que sea que tengan un conflicto con la tecnología. Básicamente, dos imágenes, dos estudios son la ecografía y la tomografía computada que se pueden hacer. Y en ambos, básicamente el hallazgo es la dilatación de la apéndice, que se vea dilatado. A veces puede haber signos de inflamación periapendicular, pero o si ya se complicó puede haber una colección, o sea, pero el hallazgo característico es la dilatación y hay un número mágico que son los 6 milímetros, que corre tanto para la eco como para la tomografía. Y después también se pueden hacer estudios de laboratorio básicos. Y el hallazgo es el recuento de glóbulos blancos, que da elevado. Interesante que cuanto más elevado da, más grave es el cuadro. Vieron que yo les dije esta progresión de apendicitis aguda, absceso periapendicular, peritonitis. Hay una correlación, Por ejemplo, cuando ya llega a peritonitis tienen más de 15.000 blancos, mientras una apendicitis en la fase común, básica, esta inicial, digamos, que estamos hablando, puede tener 12.000 blancos, ¿no? O 11.000. Ahí con los glóbulos blancos hay un dato interesante. Si los glóbulos blancos son normales, es muy poco probable que tengan apendicitis. Eso sí, eso vale, funciona. ¿Lo sigue? Eso, bueno. Esta es la apendicitis. Ahora, ¿qué pasa cuando es retrocecal, por ejemplo? Ahí se nos complica. Ya no es, porque se va para atrás, ya no es tan fácil acceder. Entonces, recurrimos a dos maniobras que son para explorar el psoas ilíaco, 3, que serían las siguientes. ¿Por qué el psoas? Porque cuando se va para atrás se queda muy cerca del psoas. Entonces tratamos de hacer contraer el psoas para ver si genera dolor, ¿no? Entonces, a ver, varón voluntario, vení, acostate un segundo, hace de actor. Bueno, todo eso. A ver, ahí. Supongamos que yo sospecho que está para atrás, porque tengo toda la cronología, pero no lo encuentro cuando palpo acá. Ponete más para allá, un poquito más para allá. ¿Por qué hice eso? Porque le estaba la cabeza colgando un poquito y eso genera tensión en los rectos del abdomen y me dificulta un poco más. ¿Estamos? Suponete que estoy con sospecho, entonces, el retrocecal. ¿Qué le digo? Que levante esta pierna derecho para arriba. ¿Se acuerdan? El psoas es un músculo que flexiona el muslo sobre la pelvis. ¿Se acuerdan? La función del psoas. ¿Por qué los profesores de gimnasia dicen que hay que hacer abdominales con las piernas así? Para que no trabaje el psoas y uno contraiga los rectos anteriores del abdomen. ¿Vamos? Bueno, esto es al revés, ¿no es cierto? Si le duele al levantar la pierna, es una posibilidad que tenga. Otra maniobra buena es esta, doblarle y hacer girar la cadera. Se llama signo del obturador. Estoy llevando o tratando de que el apéndice se ponga en contacto con el músculo obturador. ¿Se acuerdan de la anatomía muscular?
¿Ves? Y la otra es ponerlo de costado, ponete de costado, completamente de costado, las dos piernas así, y llevar esta pierna bien para atrás, así, ¿ven? Tratando de que, y por ahí, ¡ay! Ya está, diagnóstico, ¿no es cierto? Era retrocecal, ¿no? Lo puse en contacto con el psoas. Última y también buena es buscar, buscar la puño percusión. El retrocecal que está yendo para atrás puede tener puño percusión positiva y no del otro lado, obviamente, ¿no? Eso, gracias. Bueno, estos son signos o maniobras para buscar la apendicitis retrocecal. Ahora, bueno, esto es como lo básico de apendicitis, ¿no es cierto? Por supuesto, esto hay que resolverlo, hay que operar. No es una emergencia, no es que hay que operar en 5 minutos como si fuera que se rompió un aneurisma aórtico o abdominal, ¿no? Lo sensato es que se opere dentro de las 12 horas, ¿no es cierto? Eso es lo sensato. 12 horas de llegada al hospital. Eso está bien, es un estándar aceptable de cirugía, ¿no? Para esto. Si se posterga y no se opera y comienza ese periplo por el conurbano, ¿viste? De hospitales, ¿viste? Donde nadie lo atiende, porque no hay cama, porque hay huelga, porque ahí van pasando días, horas, ¿no? Y bueno, todo se complica, ¿no? Entonces, pero si el proceso evoluciona, vamos a llegar al siguiente cuadro, que es la peritonitis aguda. Por supuesto, peritonitis tiene diferentes etiologías y hay diferentes tipos de peritonitis, ¿no es cierto? Hay peritonitis, esta sería la típica peritonitis secundaria. ¿Secundaria qué? A la apendicitis aguda, pero hay otra, puede ser secundaria a una perforación de una úlcera, la perforación de un divertículo, que puede ser secundaria a muchas cosas. Hay peritonitis primarias, como por ejemplo la peritonitis espontánea del cirrótico, ¿no es cierto? Y hay peritonitis terciarias, que son las que ocurren después que esta peritonitis es operada o tratada y vuelve a ver, y hay una complicación de ese cuadro. La típica peritonitis, la típica, 9 de cada 10, o yo diría 19 de cada 20, es esta de que vamos a hablar ahora. Peritonitis secundaria a una perforación, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que? ¿Qué significa? O sea, ¿qué acaba de pasar? El apéndice ese que se distendió, se puso isquémico, necrótico, bueno, no aguantó más y pum, se perforó, ¿no es cierto? Con lo cual se vuelca dentro del peritoneo materia fecal. O sea, nosotros tenemos 300 trillones de bacterias en el colon, ¿no? Pero está todo bien mientras estén dentro del colon, ¿no? Cuando caen al peritoneo, agarrate, ¿no? Ahí empiezan los problemas. Estas bacterias se vuelcan en el peritoneo y generan un cuadro inflamatorio muy complicado, que tiene riesgo de vida importante y generan casi siempre, muy frecuentemente, lo que es un cuadro séptico, de sepsis. Tienen el concepto de sepsis, ¿no? ¿Lo tienen?
¿Alguien sabe lo que es sepsis? Antes de eso, te quería hacer una pregunta de lo de la tomografía y de la del eco, que es que si bien le dijiste que no es necesario para hacer diagnóstico, por ejemplo, de la apendicitis, necesito eso para saber primero dónde está localizado, porque cuando lo vaya a mandar al quirófano tienen que saber la localización, si está por detrás, si está al lado, más por la variabilidad que tiene el apéndice. Digo, no sé. Porque no lo voy a mandar al quirófano a ciegas. A ver, es fácil. El cirujano resuelve el problema, lo busca, lo encuentra y lo resuelve. No es un drama para el cirujano no saber dónde está el apéndice, lo tiene ahí. Si no está ahí, está atrás, mueve el ciego y lo ve, ¿viste? O sea, por supuesto que cuanto más información tenga, mejor, ¿no es cierto? Pero no es una cosa dramática, ¿viste? Se operan docenas en Argentina, a ver, sin estudios, ¿viste? Obviamente, y no está mal, ¿viste? Lo que no hay que caer es en esa cosa que si no tengo tomografía no puedo trabajar, ¿viste? Esa cosa llorona, quejosa, ¿viste? Ay, yo sí no puedo trabajar. No, búscate otro laburo, no sé. País pobre, Sudamérica, recontra pobre, va a estar más pobre, ¿viste? ¿No? Acostumbrate a laburar con lo que hay, ¿viste? Ese es el punto, ¿no? Porque si no es como que si no tengo resonancia magnética no puedo atender una CD, ¿no? Empieza esa onda que es muy negativa, ¿no? Muy negativa. Recomiendo vacunarse contra eso, ¿no? En serio, ¿eh? Porque si no vas a poder trabajar solamente en 3 o 4 grandes centros de Buenos Aires, ¿no? ¿En serio, eh? Y para eso las manos, el examen físico, esta habilidad es fundamental, ¿viste? Es defensa personal, o sea, poder hacer tu laburo, ¿no? Por supuesto que tener tecnología y todo eso está re bueno, ¿no? No estoy en contra de eso. Sí estoy en contra de esa postura de que así no se puede trabajar, ¿eh? Muchas veces el que dice eso es porque es un pecho frío, ¿viste? ¿No? Y está buscando una excusa, ¿no? Muy frecuentemente, ¿eh? O sea, el cirujano puede resolverlo perfectamente, ese problema. Bueno, entonces, sepsis. Alguien, no hablen todos juntos, compañeros. ¿Qué es sepsis? Una disfunción orgánica con una respuesta inflamatoria en esta lugar. A ver, te escuché, pero por la mitad. Una disfunción orgánica cuando hay una respuesta inflamatoria exacerbada. Está casi bien, casi del todo bien, ¿no? Es un cuadro de respuesta inflamatoria sistémica, ¿se acuerdan el CIRS, no es cierto? Respuesta inflamatoria sistémica secundaria a un foco de infección, a un foco demostrado de infección, tiene que haber infección demostrada, respuesta inflamatoria sistémica y una o más disfunciones orgánicas remotas. O sea, yo tengo que tener un foco, el CIRS, ¿se acuerdan lo que es el CIRS? Supongo. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Se acuerdan eso? Lo estudiaron, ¿no? ¿O no? No sé. Lo estudiaron. El CIRS, taquicardia, taquipnea, hipocapnia, leucocitosis, fiebre, eso estudiaron, ¿no? Los criterios del CIRS. CIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Bueno, tiene que tener esos signos, lo del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, tiene que tener un foco demostrado. En este caso sería la peritonitis, pero podría ser una neumonía, una meningitis, no sé, cualquier foco demostrado y una disfunción orgánica remota. ¿Qué quiere decir? Que tenga
insuficiencia renal, o que haya bajado la presión arterial, o que esté ictérico, o que esté hipoxémico, ¿entienden? O sea que la inflamación sistémica ya hizo fracasar alguna función alejada del foco. Supongamos, típicamente, tengo peritonitis y tengo hipoxemia, desaturación, ¿entienden? Una disfunción remota. Esto es la sepsis. Concepto básico, esto que le estoy dando, recontra básico, no sé si lo... Bueno, sepsis, ¿no es cierto? A ver, la peritonitis es una causa importantísima de sepsis y la sepsis, según donde esté el foco, se clasifican, por ejemplo, sepsis a foco respiratorio, sepsis a foco urológico, sepsis a foco genital, sepsis a foco, o sea, sepsis abdominal. Y es la más brava de todas las sepsis, la que tiene peor pronóstico. ¿Por qué? Porque no tiene para dónde ir el pus, ¿entienden? Está encerrado en una gran cavidad con cerosas permeables y ahí están las bacterias a full, ¿entienden? Proliferando en una gran cavidad. El problema de cuando hay colecciones purulentas es si drenan o no. ¿Se acuerdan un aforismo hipocrático, tiene 2500 años, que dice uve pus ex vacuo? Donde hay pus, evacuar, ¿no es cierto? ¿Eso qué significa? Que una sepsis respiratoria es grave, pero todavía tengo la posibilidad de la expectoración, ¿entienden? De que el pus lo expectore. Una sepsis urinaria es grave, pero tengo la posibilidad de que al orinar elimine pus. ¿Me siguen en el concepto? ¿Saben lo que es el pus, no? ¿Qué es pus? ¿Cómo? Son distintos celulares de la infección que está ocurriendo. Con neutrófilos, las bacterias. Neutrófilos destruidos, fragmentos celulares, bacterias, fragmentos de bacterias, eso es pus, ¿no? Eso es malísimo, tóxico, ¿no es cierto? Pero en estos ejemplos tendría alguna forma de ser evacuado ese pus, o por lo menos de no acumularse más y más. En cambio, en una sepsis abdominal no tiene para dónde ir, o sea, se colecciona dentro del abdomen y esto genera todas las manifestaciones y complicaciones de la peritonitis. Esto es otro precio, otra etapa, así como la apendicitis es un trastorno que recibe una dosis de antibiótico preoperatoria, profiláctica y se va de alta a las 12 horas habitualmente, ¿no? Después de ser operado y nada más, todo bien, y vuelve a su casa y a los 2 días está con su vida normal. Una peritonitis es un drama, ¿viste? ¿No? Importante. No, tengo una consulta. Para llegar a la peritonitis, ¿es falla más que nada médica porque se tienen que haber visto sus signos y síntomas? ¿O puede ser que el paciente los presente de manera muy oculta o que solo algunos? Porque, por ejemplo, a mi hermano le diagnosticaron angina antes de llegar a una peritonitis. O sea, lo tuvieron que vaciar, limpiar, volver a meter todo y una cicatriz así de grande. ¿Con una peritonitis? ¿Y con qué un apéndice? No, una cicatriz, porque lo sacaron todo. ¿A qué edad le pasó esto? Y a los 20 y pico. Y le diagnosticaron angina y le vieron 3 médicos antes. Ahí está el problema. Puede ser que... Hay una bruta crisis, pero bruta, ¿no? ¿En serio? Ahí está el problema, ¿no? ¿Viste? Saber medicina. Y es difícil saber medicina, hay que estudiar mucho, pero mucho. 3 horas por día, de domingo a domingo, toda la vida. Si no olvidate. ¿En serio?
Solo ¿Eh? 3. 3 horas por día de domingo a Solo domingo. eso. Toda la vida. No, Pero el resto de la vida. no te victimices, no caigamos en esa cosa de la uva, ay, soy un héroe sacrificado, que medicina es dificilísimo, es fácil, se recibe todo el mundo. Olvídate. Eso no es así. Nos encanta victimizarnos, pero la victimización es tristísima. Tristísima, olvídate de eso, no estoy de acuerdo para nada. 3 horas por día de domingo a domingo toda la vida, eso incluye verano, vacaciones, sábados y domingos, feriado corto, feriado largo, día del estudiante y la mil giladas, ¿viste? ¿No? Sin eso, vacaciones de verano, vacaciones de invierno, día del estudiante, viaje un cachito, eso le sacaron, no existe. Esto es Disney, al lado de una vida en serio, ¿no? Dura de laburo día a día, ¿eh? Pero bueno, ese es otro tema. Ese problema es un problema de formación médica, un problema de error médico. Y nada más caro en el sentido más amplio que el error médico. Caro para el paciente por todo lo que le pasó, la cirugía, seguro la pasó mal, mucho dolor, qué sé yo, 1000 cosas, y carísimo para el sistema, ¿viste? Porque es una catarata de dinero, ¿viste? Que se podría haber evitado, ¿no? Justamente cuando lo que no hay recursos, ¿viste? Ni va a haber, aviso, ¿no? Entonces, eso es lo que... Pero, por ejemplo, que le hayan diagnosticado angina antes de eso, ¿tiene que ver con algún tipo de presentación clínica o simplemente que lo miraran y dijeran, te sentís mal, tenés fiebre, debe ser angina? No, hay una... Si hubiera sido, por eso te pregunté la edad, si hubiera sido un chico, preadolescente, hay un cuadro, el apéndice tiene mucho tejido linfoide, está especialmente en la parte más proximal al ciego. Entonces, hay una posibilidad de que una virosis que afecte especialmente el sistema linfático, que son comunes en los chicos, los adolescentes tienen hipertrofia del sistema linfático. ¿Vieron? Los adolescentes tienen ganglios más palpables, más fácilmente palpables. Luego todo eso se atrofia, se achican esos ganglios luego de la adolescencia. A un adolescente flaco le palpás ganglios por todos lados, ¿no? Y no es patológico eso. Entonces, una posibilidad podría ser en un adolescente, más chico que adolescente, es que tuviera adenopatías, inflamación de las amígdalas, que es tejido linfático, y que eso hubiera coincidido con inflamación del apéndice y de tejidos linfáticos. Estoy ahora armando una película que es excepcional, pero posible. Esos ganglios que están cerca, ese tejido linfático que está en la proximidad, en la parte más proximal del apéndice, puede obstruirlo si se inflama, ¿entendés? Y reproducir una mecánica como la que hablamos de una obstrucción por un fecalito. Es una posibilidad, pero serían chicos muy jóvenes, ¿eh? Eso. Bueno, entonces, la peritonitis. Esto genera un impacto, la sepsis abdominal por peritonitis, genera un impacto sistémico brutal, ¿no es cierto? La inflamación fuera de control adentro del abdomen. Esto va a tener, bueno, depende, si es un joven se lo aguanta más, si es un viejo se lo aguanta menos, como siempre, ¿no es cierto? Pero va a tener un impacto en los signos vitales importante. Obviamente taquicardia, obviamente fiebre,
obviamente temperatura diferencial, importante, esa diferencia entre la axila y el recto, taquipnea, importante, puede haber hasta desaturación. ¿Por qué? Porque la peritonitis puede limitar la movilidad diafragmática, puede llegar a inflamar los diafragmas y algunas veces, si el cuadro progresa, hasta puede dar insuficiencia respiratoria, como una de las fallas remotas. ¿Se acuerdan del distrés respiratorio del adulto? Eso hablamos, ¿no? El edema del pulmón no cardiogénico. Bueno, tuvieron clase de insuficiencia respiratoria, ¿no? Hablamos de esto. Se lo di yo, ¿no? Creo. Bueno, insuficiencia respiratoria puede llegar a tener como parte de, y eso venir con disfunción, con desaturación, hipoxemia, o sea, y la presión arterial, estos enfermos inflamados, ¿cómo están? ¿Cómo está la hemodinamia de estos enfermos inflamados? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Aumentada. ¿Aumentada qué? La hemodinamia, ¿a qué? No te escuché, ¿cómo? Aumentada la hemodinamia, digamos. Aumentada la hemodinamia. Por lo tanto, la tensión. Hemodinamia es un término muy genérico, tiene cantidad de variables. ¿A qué te referís? Cierro ahí el concepto, entonces. Pero aumentada la hemodinamia es como que yo te dijera aumentada la fisiología respiratoria, no. Como aumentaba el gasto cardíaco y entonces aumentaba la tensión arterial. Rondaba en eso, pero capaz que no confundí. Bueno, ahí está un poco más preciso, porque hemodinamia, si vos me decís valores hemodinámicos, es una lámina llena de ecuaciones y números y cuentas y valores, ¿no? Eso es la hemodinamia. Ahora, lo que sí que decís que tiene, decís dos afirmaciones, una es correcta y la otra no. La que es correcta es que el volumen minuto puede estar alto en una primera fase, lo que se llama fase hiperdinámica de la sepsis, ¿no es cierto? En la peritonitis y en cualquier otra sepsis, ¿no? ¿Por qué? Porque está con consumo de oxígeno alto. Estar séptico, estar febril, es como hacer ejercicio de alguna manera, aumenta tu consumo de oxígeno. En cambio, lo que no es correcto es que ese volumen minuto aumente la presión arterial. Probablemente pensaste en la fórmula de presión arterial. Presión arterial es igual a ¿qué? La fórmula básica de fisio. Volumen minuto por resistencia periférica. We have a problem. ¿Cierto, eh? Volumen minuto por resistencia periférica. Esto es como la tabla del 2, ¿eh? ¿Estamos? Tensión arterial es igual a volumen minuto por resistencia periférica. Entonces, cuando alguien tiene la presión alta o la presión baja, uno piensa en esta fórmula. Algo pasa con el volumen minuto o algo pasa con la resistencia periférica, con ambas. Si no pensás así, te tenés que estudiar de memoria todas las causas de hipotensión, ¿viste? Y transformar la medicina, que es espléndida y fascinante, en un plomo, ¿viste? Que es como estudiar la guía del teléfono, ¿viste? ¿No? La arruinaste, ¿no? Te aburre, te cansa, ¿viste? Si la razonás, es espléndida. Entonces, y yo creo que vos tuviste esto en mente, si no me equivoco, esta fórmula. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hay inflamación? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo está la piel? ¿Caliente o fría? Caliente. ¿Y por qué está caliente? Porque está vasodilatado. Y cuando estamos vasodilatados, ¿cómo está la resistencia periférica? Disminuida. Disminuida, ¿entendés? Entonces, la presión arterial, es más, tiende a disminuir. Y alguna vez, en su grado, si esto progresa, disminuye hasta llegar al shock, ¿no es cierto? A la hipoperfusión. La sepsis a punto de partida abdominal es una causa súper frecuente de shock séptico.
shock séptico, ¿no es cierto? O sea, cuando ya el shock séptico es como el paso que sigue a la sepsis, ¿entienden? Vendría infección, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, en un continuo, ¿no? Como progresando, sepsis, según la definición que dijimos, shock séptico y al final síndrome de disfunción orgánica múltiple. Esa podría ser una típica película de estos procesos cuando se van de control. ¿Me siguieron? ¿Están entendiendo esto? ¿De verdad? Sí. Veo algunas expresiones como de perplejidad, ¿no? Pregunten si no, ¿eh? Entonces, hay una oportunidad para aprender cada cosa. Si uno no pregunta, se la perdió, ¿eh? Es probable que no vuelvan a hablar de este tema en la carrera, ¿eh? Probable, ¿eh? Súper probable. ¿Eh? Y esto está pasando todo el tiempo, ¿sí? Me quedó una duda cuando hablamos de la torsión ovárica, por ejemplo, o de una hemorragia. O sea, estaría inflamado y podría dar positivo al examen físico, ¿no? Lo del FOA y todo eso que habíamos visto, ¿no? A ver, los signos de irritación del psoas son posibles también en todos los problemas retroperitoneales. Hay algo que lo que no estoy entrando, porque no era el tema, pero que es la retroperitonitis. Hay un enorme lugar anatómico complicado y re interesante que es el retroperitoneo. ¿Se acuerdan? Lo que está detrás del peritoneo. Ahí todo lo que esté anatómicamente en ese lugar puede inflamarse, infectarse y generar problemas. Ahí los signos del psoas serían positivos. Como en realidad la puniopercusión, que la usamos un montón para nefritis, pielonefritis, infecciones urinarias altas y demás, es también positiva en cualquier trastorno inflamatorio del retroperitoneo. La más común es la infección urinaria alta, pero hay otras posibilidades entre esas que vos mencionaste. ¿Y la temperatura diferencial también estaría aumentada? No, en ese caso no, porque en principio si es una torsión y el problema es solo vascular isquémico, en principio no. Si el proceso aumentara y si luego hubiera necrosis y nadie hiciera nada, bueno, ahí, pero tardíamente. Inicialmente no, porque tiene una patogenia distinta. Ahí hay mucha menos inflamación en ese caso que porque no tengo la flora intestinal proliferando, ¿viste?, encerrada y con un ataque de locura dentro del apéndice. ¿Estamos? Esa es la sepsis, ¿no es cierto? Y esta es la sepsis abdominal, que en realidad es consecuencia de la inflamación. ¿Se acuerdan? Que la sepsis es el ataque de pánico del macrófago. Eso, ¿lo saben eso? Esa metáfora. ¿La entienden esa metáfora? ¿Entienden lo del ataque de pánico del macrófago? Creo que lo hablamos, ¿no? Sí. Entonces, ahora, ¿cómo se expresa esto? Los signos vitales ya les dije, puede estar normotenso, pero si esto progresa y progresa, podemos terminar en un shock séptico, ¿no es cierto? Es una cuestión de horas, de las horas que pasaron perdidas, ¿no es cierto?, en el tratamiento. ¿Y cómo está el abdomen? ¿No? ¿Cómo está el abdomen? El abdomen cambia, radicalmente cambia. Es otra semiología. A ver, y también lo que el enfermo cuenta. Ya acá no hay la cronología de Murphy, quedó en el pasado, ¿viste? El enfermo tiene un bruto dolor, ¿no? Se queja de gran dolor abdominal, le duele mucho. Es difícil que un enfermo con peritonitis entre caminando, ¿viste? Lo trae en una ambulancia generalmente, porque si se para, se hipotensa, no puede pararse, le duele mucho, y ese dolor tiene... Acá hay una pregunta que es, lo traen y vos le preguntás,
cuando venía para acá, en la ambulancia o en el auto, cuando agarraba un pozo, le dolía más, sacudón, ¿no? Y les duele más. Están rígidos, duros, no quieren moverse, lo cual es súper piola para diferenciar de otro cuadro que da mucho dolor abdominal, que es el cólico renal. El cólico renal, el enfermo no lo puedes acostar para revisarlo, señor, tengo que revisarlo, y el camina desesperado por el bruto dolor del cólico, ¿no? Y por ahí se le va el dolor al cólico renal, y él cree que se le va porque está en una posición, en un momento se le fue, y no se quiere mover de esa posición que él atribuye que calmó el dolor, ¿entendés? Es completamente inquieto y difícil, en cambio. El enfermo con peritonitis está rígido, ¿viste? Quietito. Cualquier movimiento, es más, si vos movés un poquitito la camilla, le duele, ¿no? Esa es la peritonitis. Y lo vas a revisar. Los signos, por supuesto, el examen siempre tiene que ser completo. Yo ahora estoy en finalidad docente poniendo el foco en el abdomen, ¿no? Pero primero voy a mirar ese abdomen, y ese abdomen va a estar inmóvil. O sea, va a haber perdido la movilidad respiratoria que normalmente tiene. Cuando nosotros respiramos, movemos el abdomen, la panza, un poquito, porque el diafragma baja, ¿no es cierto? Y no. Se perdió completamente la movilidad abdominal. ¿Por qué? Porque hay rigidez de la pared, la ley de Stokes. ¿La conocen, la ley de Stokes? Stokes. Una ley básica de la semiología que dice que toda estructura muscular en contacto con una serosa inflamada tiende a paralizarse. Entonces, el abdomen, la musculatura está contracturada, el abdomen no se mueve. Eso yo lo miro. También cuando yo miro un abdomen, por supuesto, también me fijo si hay incisiones, cicatrices, ¿no es cierto? Si hay hematomas, ¿no? O sea, por supuesto, ¿no? Inspección. Acá hay un buen consejo que dicen que en vez de hacer inspección, palpación, percusión, ocultación, hacer auscultación antes de la palpación. Porque si yo palpo, al intestino no le gusta que lo molesten, que lo manoseen. Por eso siempre después de cualquier cirugía, de cualquiera que el cirujano esté tocando el intestino, por unas horas se paraliza, protesta, entra en huelga, ¿no? Que es lo que se llama ilio postoperatorio, que se va solo y no hay ningún drama, ¿no? Pero, entonces, para evitar eso, es conveniente, es un buen consejo, auscultar antes de palpar. En el caso de la peritonitis y por la ley de Stokes, habría ilio, o sea, ilio paralítico. La causa más común de ilio paralítico es la peritonitis. No hay ruidos hidroaéreos. Todo esto implica una serie de conductas después, ¿no es cierto? No hay. Entonces, la ocultación es no hay ruidos hidroaéreos cuando oculta. Hay que ocultar en los 4 cuadrantes, quedarse un minuto, más o menos, para ver si hay ruidos o no hay ruidos. Muy bien. Inspección, ocultación, palpación. Bueno, va a haber defensa, pero a ver, un buen truco, a ver, le voy a mostrar lo que hacemos. Vení, vamos, vení, vos, el profesional, dale.
él va a estar rígido, duro, ¿no es cierto? Con todos los signos vitales. Si yo muevo un poquito, hay un viejo truco que ahora podrían cuestionar gravemente porque sería cosa. Mover un poquito la camilla, así, ¡ay! Me dolió, ¿no? ¿Vieron ese truco como prenderle y apagarle la luz al con meningitis? ¿No? Esto nomás, ¿eh? Me dolió, ¿no? ¿Vamos? A ver. Yo miro la panza. Le voy a mostrar lo que yo hago. Acuérdense, cada uno de ustedes tiene que armar su propia coreografía. Aprender a revisar de manera secuencial, ¿no es cierto? Nadie les va a enseñar esto, ¿eh? Ustedes van a armar su coreografía si les interesa revisar. Si no les interesa, no van a armar ninguna coreografía, ¿no? Mi experiencia es que 2 de cada 10 estudiantes arman su coreografía. 8 de cada 10 no les calienta, no lo hacen y chao. ¿Viste? ¿No? Estamos. Mi coreografía es la siguiente. Miro todo lo que les dije. Fijo si se mueve. ¿Saben qué le digo? Le digo, saca panza para afuera, a ver si podés. Escondé la panza para adentro, bien escondida, para afuera de nuevo. Esto a mí me sirve un montón. ¿Para qué? Para ver si se mueve la pared. Si está contracturada, no se va a mover, ¿entiendes? Si la peritonitis está localizada, le va a doler. Entonces yo le digo, saca la panza para afuera, para adentro. ¿Duele en algún lado eso? En una de esas, cuando el dolor comienza y es bien parietal, él me va a decir, sí, ¡ay! Acá. Listo, ya está. ¿Estamos? Es esa zona donde está la peritonitis, si ya se volcó, no va a tener estos movimientos, ¿no? Siguiente cosa que a mí me gusta hacer es esto. Decir, ¿hay dolor con esto? Ven, paso suavemente el dedo. ¿Qué estoy buscando? Hiperestesia. Puede haber hiperestesia. Hay peritonitis, ahí duele, ¿no? Después percuto, apunto y percuto. Pero, perdón, si vos ya percibes con pasar el dedo, no percute ya, ¿no? No, sí, sigo. Es un indicio, no es confirmación. Si estuviera intensa, no. Puede ser que el paciente a veces esté muy nervioso, ¿viste? Sumamente nervioso y tenga como gran sensibilidad a cualquier, ¿no? Es un indicio, pero no voy a mandar a operar a alguien solo porque tenga hiperestesia. Voy a buscar más información, ¿eh? Sí, por supuesto. O sea, hay que ser cuidadoso del enfermo, pero ¿sabes de lo que hay que cuidarse al más? ¿Tu nombre cómo es? No, el tuyo. ¿Eh? Patricia. Bueno. A ver, hay que cuidar al enfermo que no sufra, pero ¿saben de qué hay que cuidarse más que nada? Del error médico, de no equivocarse. Si no te equivocas, las cosas van bien. El problema es cuando te equivocas, ¿no? Le erraste, viste, y todo empieza, ¿no? Bueno, hiperestesia, que saque panza, que la meta. Percusión. La percusión podría ser dolorosa, obviamente, si hay peritonitis o no. También busco si hay matidez o alguna. Podría haber submatidez si ya hay mucha colección dentro del abdomen. Hay algunas peritonitis, pero que son subagudas a crónicas. La tuberculosa, por ejemplo, no es el cuadro agudo de ninguna manera, es subagudo, no es una emergencia de guardia, que tiene una típica percusión en damero, en tablero de ajedrez, mata en un lugar, pero eso, y en otro sonoro, bueno, pero eso
es otro cuadro, no se va a plantear como diagnóstico diferencial de un abdomen agudo, ¿viste? La peritonitis tuberculosa es alguien que viene con trastornos de meses, ¿viste? Es otra cosa. Muy bien. Percusión, la ocultación ya les dije, y ahora viene la palpación. Si hubiera una peritonitis de gran cavidad, todo esto va a estar duro, lo que se llama abdomen en tabla, ¿no es cierto? Duro, y no me va a dejar meter la mano, ya está contracturado. ¿Por qué? Porque todo esto progresó y ya está inflamando el peritoneo parietal, ¿entienden? Y se contractura el músculo próximo a ese peritoneo. O sea, ya tengo el abdomen en tabla. Como en todo abdomen agudo, me resulta muy interesante o importante percutir la matidez hepática, que debería estar. Si la matidez hepática está ausente, yo sospecho fuertemente perforación. Eso es una indicación de cirugía, sí o sí, ¿no? Muy bien. Y si no, a veces no está tan contracturado. Hay lo que se llama defensa. Digamos, porque es como un proceso, ¿viste? No es que cambie en un minuto, necesita unas horas para tener el cuadro completo. Entonces, vos empezás a explorar. A mí me gusta poner una mano en el otro lado para disminuir la tensión de toda la pared y voy palpando. A veces, si el cuadro no es claro, hablo con el paciente. ¿Cómo era tu nombre? ¿Cómo? Alan. Me dijeron que estudias medicina, ¿puede ser? ¿En serio? ¿En la UBA? Uy, ¿en qué cátedra estás? Y ahí suelto. ¿Entienden qué hice? Lo hice volar, ¿no? Lo desconecté, lo distraje de alguna manera. ¿Por qué? Quería ver si al soltar, ¿viste? Como para sacarle la tensión. Acuérdense que los enfermos están muy tensos. ¿Cuál es la emoción que inunda todo el consultorio? Tenga peritonitis o tenga una basurita en el ojo. ¿Cuál es la emoción? Miedo, todo miedo, ¿no? Y ni te digo en esta época que está todo el mundo, hay un ataque hipocondríaco severo, ¿no? Está todo el mundo muerto de miedo de todo. Ese mundo van a encontrar ustedes para atender, ¿no? Todo el mundo con un ataque de pánico, no sé qué pasó, pero se asustó masivamente la humanidad, ¿no? Y entonces, vos lo distraes, porque alguien muy asustado te da medio positivo todo, ¿viste? Porque está tan tenso, ¿no? Lo distraes y duermes, ¿no? Eso. Bueno, arriba. Obviamente, esto implica cirugía, ¿no? Ahora sí, hay que operar. Bueno, y todo un trabajo, ¿no? Bueno, esto es más terapéutico, que es que ese enfermo que va a estar vasodilatado, quizá hipotenso, no sé, o desaturando, el trabajo del clínico es ponerlo en las mejores condiciones quirúrgicas, fisiológicas, para que vaya a cirugía, ¿no? Bueno, eso. Disculpe, al momento de la examinación, cuando ocultó, ¿cómo debería escuchar? ¿Hay ausencia del taquicardia? Ausencia, no hay ruidos en la peritonitis, ¿no? Sí. No hay ruidos, no, para nada. Ninguno. Nada. O sea, característicamente tiene híleo. Paralítico. Y eso implica inmediatamente. Bueno, cada cosa de estas viene con una conducta terapéutica, ¿no? Hay que poner una sonda nasogástrica para que no vomite, porque si no la secreción gástrica no tiene para dónde ir, ¿no?
Y tal es así que la sonda, cuando se saca la sonda nasogástrica, suponete en la forma sopera, pero en un momento hay que sacarle la sonda. ¿Cuándo la sacamos? Cuando aparecen los ruidos. Cuando ocultamos ruidos, ese día sacamos la sonda nasogástrica porque ya esta función ya recuperó, pero esto es técnico, ¿no? Ya no va a vomitar. Bueno, preguntas, críticas, opiniones. Bueno, nos vemos.